Nuevo bloque acá en Glam TV por la pantalla de Canal 10 para 23 ciudades de Argentina. Y la semana pasada, cuando estábamos diciendo de que se conmemoraba determinado día, dijimos que era el Día de los Sordos. Y además, el lunes pasado fue el Día de la Lengua de Señas. Así que tenemos mucho para hablar en estos días. Justamente cuando se conmemoraron esos días de celebración no pudimos contactarnos, pero hoy la tenemos acá para hablar un poquito sobre esto que tiene que ver con las lenguas de señas, con el tema de los sordos. Y vamos a hablar con alguien que sabe, in situ, con respecto a esto. Estamos hablando de Alejandra Jiménez. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida a Glam TV. Hola Marqui, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes a vos también, gracias por dedicarnos este tiempo. Y bueno, queríamos hablar un poquito sobre esto, concientizar un poco lo que tiene que ver la lengua de señas y aclaremos por qué decimos lengua, porque es una lengua que no es universal. Cada país tiene su lengua de señas, tiene sus propias señas. No es que aprendés a hablarlo acá en Argentina y vas a ir a hablarlo en Estados Unidos, en Europa, en algún otro país. No, cada país tiene su lengua de señas, como también cada provincia tiene algunas señas que son características del lugar. Así que hay que aprender mucho y bastante, pero quiero que nos contés un poquito con respecto a esto, Ale, lo que se conmemoró el lunes pasado. El lunes pasado se conmemoró el Día de la Lengua de Señas Nacional, porque un 19 de septiembre se creó la primera escuela para sordos en Buenos Aires, y hoy 23 de septiembre se conmemora el Día de la Lengua de Señas Internacional en todo el mundo. Es importante tomar conciencia y pensar en las personas que no pueden escucharnos y que no pueden hablar como nosotros. Es importante la inclusión, es importante que sepamos lengua de señas, pero ¿qué pasa? Hasta que no nos toca, no nos planteamos eso, no pensamos en eso. Yo como mamá de un niño sordo que ahora ya es grande, tiene 11 años, y recién hace un par de años es donde yo me doy cuenta que es muy importante esa comunicación, y es cuando ellos van creciendo que uno va encontrando las trabas, porque a donde uno va, a un lugar público, privado, en cualquier ámbito, no hay intérpretes de lengua de señas. Pero esto porque, Ale, bueno, obviamente porque no hay conciencia, eso es de seguro, pero creo que por voluntad propia, por aprender un poco más, creo que todos deberíamos hablar lengua de señas, independientemente que tengamos en la familia o no alguien que es sordo. Sí, todos deberíamos tener, aunque sea una base en lengua de señas. Estaría bueno que también se dé en las escuelas. En algunas, yo te hablo desde acá, desde Córdoba, en algunas escuelas privadas enseñan lengua de señas como una materia. En las escuelas públicas todavía eso no pasa. Mi niño recién en tercer grado pudo contar con un servicio de intérprete de manera particular, y después de tanto ir, llevar notas, llamar a la obra social, logramos que la obra social cubra el servicio de intérprete. Entonces eso a él le facilita la comunicación, la comprensión, la integración y un montón de cosas. Ale, Pero bueno, esto no que todo estás el mundo diciendo, esto desde tercer grado recién tuvo la intérprete de señas todos los días. Ahora, ¿y el primero y el segundo grado cómo fue? Y los primeros grados él estuvo muy acompañado de contenido con su maestra integradora, pero cuando los grados van siendo cada vez más altos, cada vez son más complejos los contenidos. Entonces, los primeros grados el niño sordo se maneja con imágenes, con pictogramas, con la colaboración de la integradora. Cuando ya el niño va creciendo, ya los contenidos son más complejos, y ahí el niño es cuando realmente necesita el acceso al intérprete de lengua de señas en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Pero en la escuela es importante. Hay muchos niños todavía que no cuentan con el servicio de intérprete. Ellos van a la escuela, copian porque copian y no saben lo que copian. Nosotros tenemos mucha relación con gente del Club de Sordos, y ellos te hablan de la educación hace 20 años. Era totalmente distinta ahora tenemos un poco más de acceso a eso. Antes ellos no. Ellos iban a la escuela, copiaban lo que el profe escribía, a veces entendían y a veces no.
los sordos tardan mucho más en escribir que cualquier niño oyente. Para ellos es sumamente difícil leer y escribir. Vos sabés que estaba leyendo ahí en las imágenes que estamos viendo que hay 72 millones de personas sordas en el mundo. Sí, Es un número sí, es mucho. bastante importante, que la verdad no tomamos conciencia, creo, lo que por ahí tenemos un poco todos los sentidos, no tomamos dimensión de esto, que hay muchísima gente y que por ahí también se quiere comunicar con uno. Yo te cuento esto y cuando yo hice algo de lengua de señas, la persona que nos enseñaba era de nacimiento sordomuda y ella contó que en su casa no querían aceptar o no se daban cuenta que era sordomuda y la mandaban a escuelas normales, que ella dice que agarraba el lápiz para copiar, porque obviamente no se podía comunicar, para escribir lo que quería decir y le pegaban un reglazo, te estoy hablando hace 50 años atrás, le pegaban un reglazo porque tenía que hablar. Dice, de esa forma ella aprendió medianamente a hablar y viendo obviamente el movimiento de los labios, pero fue hasta que ella entró a una escuela secundaria donde todos eran sordos mudos, que era una escuela adaptada, y ahí realmente dice, yo era como que entré en Disney, porque todos estábamos en la misma, y ahí dice, empezaron a comprender en la casa que ella no escuchaba desde que nació. Sí, eso es lo que antes pasaba cuando no había acceso a la lengua de señas, que los sordos la pasaban mal porque ellos mismos te cuentan que sus padres les exigían habla, 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 y ellos no podían hablar porque no escuchaban. Entonces, cuando ellos descubren el mundo de la de lengua de señas, es como decís vos, para ellos era como descubrir Disney porque encuentran su lenguaje, es la lengua de ellos, es la forma que ellos tienen para poder comunicarse. Ellos tienen muchas trabas, los sordos, ellos quieren ir a hacer un trámite ANSES, no hay quien interprete, van a un museo, no hay quien interprete. A una terminal a buscar un pasaje, nadie les entiende, o sea, es muchísimo, muchísimo lo que falta todavía en este país para poder integrarlos a los sordos. Yo creo que a medida que son más grandes, creo que las trabas son mucho más importantes que cuando son chiquitos. De hecho, cuando son chiquitos andan con vos, con mamá, andan con papá, con los hermanos que más o menos entienden y pueden dar a conocer lo que quieren, necesitan o lo que tienen que sacar. Ahora, cuando estén solos en el mundo, ¿cómo hacen para comunicarse? Más allá que su lengua es esa. Es lo mismo que nos pasa a nosotros que no sabemos, por ejemplo, hablar inglés y nos vamos a un país donde el español no es corriente. Y también te sentís como que estás hasta que más o menos te haces entender, pero también tiene que pasar mucho tiempo para eso. Mucho tiempo tiene que pasar, sí, cuando son niños siempre están acompañados de un adulto y bueno, uno les hace de intérprete. El tema es cuando ellos ya tienen que salir a enfrentar el mundo. A mí me toca el año que viene que Valentín ya va a ir a primer año, va a ir a una escuela más grande, va a ir solo, son muchos cambios y una barrera que ellos tienen ahora, que es la edad y es normal, es que sienten vergüenza, que no se animan a hablar en lengua de señas porque no saben si el otro los va a entender, no quieren ir a comprar al almacén porque les da vergüenza. O sea, son como muchas cosas que hay que ir saltando, pasando para poder llegar a cuando ellos sean grandes pueden manejarse solos. Si vos hablas con los sordos y ellos te dicen, ellos son felices en su grupo, son felices en todo lo que ellos hacen, pero la gran barrera que ellos sienten y tienen es la comunicación con la gente, porque como te decía, no todos los sordos escriben distinto también, porque pueden decir palabras nomás, no pueden tener la formación de una oración como es. Ellos escriben y hablan distinto. Vamos, la lengua de señas, si vos decís una oración, la decís al revés que como la decimos nosotros en castellano. Y la verdad que deberíamos nosotros aprender y hablamos tanto de inclusión y tenemos tantos días de concientización y se hablan un montón de cosas en la escuela, también en ámbitos privados y obviamente en ámbitos públicos con respecto a esto, pero es poco lo que se hace, me parece a mí. Sí, es re poco lo que se hace, falta mucho, mucho todavía para que ellos se sientan
plenamente incluidos. Una anécdota que te puedo contar, hace 2 años viajamos a Buenos Aires con una mamá y su nena sorda también, y cuando subimos al colectivo ese turístico que hay allá en Capital Federal, el colectivo tiene un monitor donde hay una intérprete de lengua de señas que va interpretando todo lo que por parlante uno escucha por un guía. La cara de esa nena cuando vio que había un intérprete y que ella podía entender lo que nosotros escuchábamos por los auriculares fue una cara que no me lo olvido más, de la alegría de sentirse incluida, de sentir que pensaron en ella y en otras personas que también son sordas. Pero eso no pasa en todos lados, en todos los ámbitos no pasa. No, y otra cosa que hay que también decirle a la gente que por ahí cree que la lengua de señas es algo que tenés que hacerlo durante años. Algunos cursos para por lo menos lo básico, aprenderlo duran meses. Y si uno quiere hacerlo un poquito más profesional, dura 1 año, 2 años, dependiendo del nivel que uno quiera y cómo vas adquiriendo eso. Pero la verdad que creo que todos deberíamos tener incluido esto porque nunca sabes lo que te va a pasar. Ni en tu familia, ni en tu entorno de amigos y en donde sea. No quita de que por ahí tengas un amigo que el hijo o la hija sean sordomudas y que tengas que comunicarte de alguna forma. Y yo creo que cuando esos nenes, esas nenas ven que alguien sabe su lengua, son felices porque pueden hablar de igual a igual. Exactamente, sí, son felices. Cuando ellos ven que alguien les pregunta lo mínimo, ¿cómo te llamas? Ellos ya se sienten incluidos y se sienten muy felices porque, bueno, hay alguien que los entiende. Sí, yo creo que es importantísimo, importantísimo que podamos aprender lengua de señas porque nos va a tocar cruzarnos en la calle con alguien. Nos puede tocar en un familiar, en un hijo, eso nunca lo sabemos, ¿no? Pero yo teniendo un hijo sordo y me tocó cruzarme cuando era la campaña de vacunación de COVID en plena pandemia y me tocó en el mismo grupo que yo una chica que era sorda y ella no entendía nada de lo que el enfermero hablaba con el barbijo puesto. Cuando yo me di cuenta que ella era sorda, yo todavía no estaba estudiando lengua de señas, entonces, bueno, lo que pude decirle en lengua de señas se lo dije y lo ayudé un montón porque no entendía nada de esa chica. No me olvido de su carita que no sabía lo que nos estaban diciendo. Y siempre, siempre en la calle uno se encuentra con alguien que necesita que le hagan una interpretación. La verdad que sí, sobre todo en la administración pública está pasando ya muy seguido cuando van a buscar algo, viste que hay muchas cosas que el gobierno otorga y cuando van a averiguar, cuando quieren saber lo que si a ellos les toca, no les toca o lo que sea lo mínimo, no hay nadie quien les pueda explicar y obviamente la gente que está ahí se desespera, pero hablándole lento como si fuera que escucha, hablando más lento escuchan, no, la verdad que no, y ahí creo que ya debería no sé si ley o tener ya, formar a alguien que vaya y haga lengua de señas, que esté como intérprete y se le pague por ese trabajo dentro de lo que es la administración pública, porque con este número y este dato que pasamos hace rato, que hay 72 millones de sordos en el mundo, la verdad que es muchísimo y es un dato a tenerlo en cuenta. Sí, desde el año pasado que la ley, yo lo planteaba en una reunión que tuvimos con unos papás de niños sordos, pero no se hizo nada desde que la lengua de señas es ley. O sea, quedamos en la misma, no hubo modificaciones o nada. Pero bueno, hay que seguir insistiendo, luchando, luchando por nuestros hijos, por los que vendrán, para que tengan una mejor calidad de vida. Vale, estábamos viendo las imágenes, así que ahí está. Ahora sí, no, la verdad que estabas diciendo que no se hacía nada. Yo creo que hay que apurar esto. No sé si se tienen que juntar todos los papás que tienen personas o familiares con sordez, que son sordos, como para esto apurarlo de alguna vez, porque la verdad que seguimos en la misma. Yo escucho hace años de esto de la inclusión, escucho hace años que los chicos hay que integrarlos, que los chicos son felices cuando uno le puede hablar de igual a igual, que un montón de cosas, y sin embargo todo sigue igual. Todo sigue igual, sí.
Valen fue el primer niño en la ciudad de Córdoba que tuvo intérprete de lengua de señas, que estoy hablando del año 2021, después de pandemia. A Que partir fue de también una ahí, muchos lucha niños. tuya, Ale, ¿no? Fue una lucha de la familia y de todos para que pueda tener un intérprete y como lo dijiste al principio, era ir llevando nota, lucharla, pelearla, exigirle, hasta que la obra social tuvo que dar el ok. Hasta que tuvo que dar el ok. Y a partir de ahí muchos niños pudieron acceder a ese servicio, pero hay muchos niños que no pueden porque no cuentan con una obra social, porque el Estado no brinda ese servicio, que yo creo que es esencial y necesario para ellos. La verdad que sí, Ale. Bueno, ojalá que esto sirva como para que sea un granito de arena dentro de todo lo que llegamos a hacer y podamos hacer como una campaña. Ya vamos a ver si la armamos de acá de GLAM y empezar a concientizar para que la gente también empiece a escuchar esto y también empiece a tomar conciencia de lo que sucede afuera de los ámbitos de la gente que tenemos, podemos escuchar, podemos ver, podemos degustar y tener todos los sentidos a flor de piel. Pero aquellos que no lo tienen, tenemos que ser un poco más empáticos y decir y pensar qué pasaría si nosotros uno de esos sentidos no lo tuviéramos. Exactamente. Es eso, es que hay que tener un poquito más de empatía y ponernos en el lugar de los otros. Es lo que nos hace falta a todos los argentinos en muchos aspectos. Yo creo que sí, Ale. Yo te agradezco este contacto con nosotros. Esto que te acabo de decir de la campaña lo vamos a hablar en privado y vemos cómo la podemos encarar desde acá. Estamos saliendo en 23 ciudades de Argentina, con lo cual estamos llegando a mucha gente y de a poquito y machacando, creo que podemos llegar a cambiar algunas mentalidades y también algunas voluntades, ¿eh? Te mando un beso enorme, saludo a la familia y seguramente pronto nos vamos a estar viendo. Bueno, gracias por la nota, gracias por siempre estar y bueno, cariños a todos los catamarqueños. Gracias, Ale. Ahí estaba Alejandra Jiménez desde Córdoba, hablando un poquito sobre esto, del Día Nacional de los Sordos y además también por el Día de la Lengua de Señas. Es algo que deberíamos aprender todos. Yo comencé, lo dejé, pero creo que voy a retomar porque la verdad que vale la pena cuando vos podés hablar de igual a igual, ¿eh? Ahora lo que hacemos acá en el programa es una breve pausa, ya volvemos con mucho más.